Capítulo 92. Hermoso. Esa era la única palabra que podía describir lo que Dulce vio al abrir los ojos. Era como si el sol lo hubiera aplastado y luego lo hubiera rociado. Su cabello rubio claro, largo hasta el suelo, tenía una textura pura y clara. Su rostro era perfecto, como si el mejor escultor del mundo hubiera tallado minuciosamente una estatua con los rasgos más exquisitos. No había expresión en su rostro, pero tenía un encanto arrogante. Su aspecto más llamativo eran sus ojos. Sus dos iris eran de un dorado brillante, pero en diferentes tonos. Uno era el oro puro del sol del mediodía, mientras el otro era el platino de un eclipse solar. Al ver que Dulce había despertado, el hombre de ojo heterocromático extendió la mano para tocar el rostro del joven de cabello negro. Su acción fue cautelosa y cautelosa, como si estuviera tocando una burbuja de sueños a punto de estallar. Detrás de esta persona, 3 pares de enormes alas blancas como la nieve se extendían, abanicando el aire, mientras el viento agitaba sus hermosas plumas. Esta persona era tan hermosa que parecía pertenecer al paraíso más dichoso. Esto es Xiu. Aunque Dulce ya había deducido de su conversación con el dios de la creación que Xiu había despertado su sangre angelical, ahora que lo veía con sus propios ojos, Dulce seguía conmocionado. Era deslumbrante. Tan solo mirar a esa persona hacía que cualquiera se sintiera avergonzado, como si incluso mirarlo fuera una blasfemia. Dulce quería hablar, pero tenía la garganta ahogada por el algodón. No, más bien, no podía controlar la boca ni emitir ningún sonido, como si su cuerpo estuviera destrozado. Probablemente eran las secuelas de la resurrección. Volver a la vida iba en contra de la voluntad del cielo. Por lo tanto, si la resurrección funcionara a la perfección, no se llamaría magia, se llamaría un error. Al percibir que algo andaba mal con Dulce, los dedos de Xiu se detuvieron un instante. Lo observó con atención, examinándolo de pies a cabeza, sin perder ni la más mínima mota de polvo en sus uñas. La expresión de esa persona era muy normal. Sus ojos eran normales, su voz sonaba normal, pero todas estas cualidades, entre comillas, normales, en conjunto, hicieron que Dulce se diera cuenta de que ocultaban un miedo terrible. Dulce, dijo Xiu. Sus dedos volvieron a moverse y se cubrieron con la luz de la magia curativa. Dijo, estarás bien. Nada saldrá mal. Dulce abrió los ojos de par en par. A primera vista, dado que la nueva forma de Xiu acaparaba toda su atención, no se dio cuenta de que su estado no era tan brillante ni pulcro como parecía al principio. Sobre el oro había una capa de color escarlata. A medida que recobraba el sentido sobre las partes de su cuerpo cubiertas por la luz sanadora, Dulce sintió el tacto pegajoso de la piel de Xiu. La sangre estaba mitad coagulada, mitad fresca. La sangre vieja se había coagulado y secado, pero se había añadido sangre fresca y nueva. La capa escarlata no era solo sangre que fluía, sino también numerosas heridas. Aunque la ropa de Xiu cubría más de la mitad de su cuerpo, Dulce aún podía vislumbrar numerosas heridas horribles. Aunque las reglas garantizan que Xiu no muera,
Esto no significa que Xiu haya escapado ileso del veredicto. Las reglas solo garantizan que el protagonista no muera, no garantizan que Xiu no resulte herido. Dulce no puede imaginar la situación de Xiu tras despertar su linaje angelical. Cuando Dulce intentó reflexionar, pensó que incluso respirar debía ser extremadamente doloroso. Estarás bien. La curva de los finos labios de Xiu era sutil. Su voz era lenta y elegante, como si cantara un himno, pero el tono ligero terminó con un rastro de miedo histérico, y el ángel continuó: «Te haré sentir mejor». «No te preocupes, estoy bien». Dulce quería gritar esto, aunque hubiera algo mal. Tiene su restauración. Tan pronto como sea medianoche, se recuperará completamente. Pero Dulce no podía controlar ni la punta de un dedo, así que solo pudo observar con impotencia cómo Xiu, quien ni siquiera había sanado sus heridas, sangraba mientras curaba a Dulce. Los hermosos colores rojo y dorado del ángel se fundían. Dijo: «Estarás bien». Xiu pensó: «Incluso si yo no estoy bien, tú estarás bien». Los dedos de Xiu recorrieron el cabello de Dulce y luego acariciaron la delicada piel de la nuca del joven de cabello negro. Sombras oscuras brillaron en los ojos de Xiu. La vida de su amado había quedado destrozada, aunque ahora no quedara rastro de ello. Lo habían asesinado. Era un hecho. «No habrá una próxima vez», susurró Xiu. «Lo prometo». Dulce comprendió de inmediato lo que Xiu quería decir. De ahora en adelante, Xiu no permitirá que sufra ningún daño. Esa persona puede prometerlo, no solo porque ha despertado todos sus linajes y ahora es más fuerte, sino también porque puede adquirir el derecho a estar en la cima de este mundo. La Torre de Dios. Quien llegue primero a la cima se convertirá en el Dios Supremo. Dulce intentó mantener la respiración, pero aún se sentía mareado por la falta de oxígeno. Tras descubrir la verdad, Dulce desconfiaba mucho de que Xiu se convirtiera en el Dios Supremo. Sentía que debía impedir que alguien se convirtiera en el Dios Supremo, ya que eso significaba la muerte del Dios Creador. El Dios de la creación dijo: «Cuando yo muera, desaparecerás de este mundo». Quizás por el tratamiento de Xiu o por su intensa excitación, Dulce logró extender la mano y agarrar la muñeca de Xiu. Medio incorporado, Dulce encontró la fuerza para hablar, aunque su voz era extremadamente ronca, como si le saliera de las profundidades de la garganta. Dijo: «Xiu». Dulce acababa de gritar el nombre de Xiu cuando una luz amarilla apareció de repente y los golpeó en la cabeza. Dulce sintió una ligera sacudida antes de que la escena cambiara de inmediato al salón de la Torre de Dios. No hay duda de que el rayo de luz era el portal que aparecía cada vez que Xiu pasaba una prueba, pero normalmente no habría aparecido justo encima de ellos, teletransportándolos, entre comillas, graciosamente. Las reglas parecen impacientes. Durante el instante en que ese pensamiento cruzó por la mente de Dulce, apenas tuvo tiempo de mirar alrededor del salón y las estatuas de piedra, cuando una luz brilló desde cada una de las entradas de la Torre de Dios, revelando la sombra de un hombre. Dulce cerró los ojos y luego los volvió a abrir, pero por mucho que quisiera escapar de la realidad, la imagen de la última persona que quería ver estaba grabada en su retina. Cabello negro, ojos negros, gafas y audífonos. Era el Creador. Xiu miró fijamente al Dios
El creador que se reflejaba en sus ojos de diferente color era un ángel rubio, de ojos dorados y 6 alas, que le resultaba muy familiar. Cuando sus miradas se cruzaron, todo el espacio pareció volverse turbulento, zumbido. Para cuando Xiu recuperó la compostura, el entorno había cambiado. Bajo él se extendía un suelo que parecía cristal de hielo, con un cielo al revés en su interior. Si hubiera habido una enorme columna de luz, habría parecido la tierra perdida. Un vasto mar de nubes se acercaba desde la distancia y sus sombras, oscuras y amenazantes, caían sobre el cuerpo de Xiu. La primera reacción de Xiu, mientras estaba sentado en el suelo de cristal, fue darse la vuelta para buscar a Duce, pero el joven de cabello negro ya no estaba a su lado. Esa fue la gota que colmó el vaso. Los nervios de Xiu, que ya estaban al límite, se quebraron. Llamó a la bestia del contrato de sangre, ansiosa por perseguir a Duce, pero de alguna manera se mantuvo en su lugar. Su rostro, lleno de runas, ardía fuera de control. Al verla, Xiu le preguntó al ángel de 6 alas: ¿Dónde está Duce? La respuesta del otro fue un rayo de luz que impactó la mejilla de Xiu, dejándole una profunda herida. El dios de la creación lo miró fijamente, sin molestarse en ocultar su instinto asesino. Ahora conocía la verdad de este mundo, y su forma de pensar había cambiado sutilmente. No le importaba que el mundo sea una novela, pero ¿por qué él es el villano y esta persona el protagonista? Si hay una brecha, habrá un contraste. Si hay un contraste, habrá un desequilibrio. Si quiere sobrevivir, debe actuar ahora. Además de su deseo de sobrevivir, el dios también quiere matar a Xiu por envidia y resentimiento retorcidos. Aunque las reglas hayan dispuesto esta lucha, no actuará como ellas quieren. El creador observó las estatuas de piedra de las 8 razas. Las reglas estaban escritas, pero, a pesar de todo, el creador quería matar a esta persona que estaba bajo la protección de las reglas. Estallido. Una leve pulsación vibró y se difundió hacia afuera, como un latido que sacudiera el aire. Xiu giró la cabeza y vio que la estatua del ángel se desmoronaba. Los fragmentos se convertían en racimos de luz amarilla. Los racimos de luz amarilla temblaron levemente, deslizándose entre Xiu y el dios de la creación. Xiu no podía comprender qué significaba. El dios de la creación levantó su mano, y los grupos de luz amarilla rápidamente se reunieron a su alrededor y se convirtieron en innumerables ángeles que parecían idénticos, como si hubieran salido del mismo molde. Una sensación de peligro extremo le picó la piel a Xiu, como si lo hubieran pinchado con innumerables agujas. Xiu observó en silencio la legión de ángeles liderada por el Creador. Cada ángel era casi tan fuerte como el dios de la luz. Por lo tanto, era como si ahora se enfrentara a un ejército de dioses de la luz. La situación era desesperada. Los ángeles batieron sus alas y uno tras otro lanzaron un ataque contra Xiu. Xiu se levantó de un salto con las alas extendidas y las heridas de su cuerpo sanaron a una velocidad visible a simple vista. Incluso ante estas terribles adversidades, la actitud de Xiu se mantuvo serena, tranquila y dominante. Para cuando el primer ángel llegó hasta él, Xiu prácticamente había curado todas sus heridas. Entonces, Xiu cambió de forma. Los ángeles son buenos potenciando y sanando, pero su poder de ataque no es muy fuerte. Sus ojos heterocromáticos se cerraron. Al abrirlos de nuevo, eran de un color ámbar. El gnomo levantó su manita y una gigantesca marioneta mecánica de 8 estrellas se elevó lentamente, imparable.
Los demás habían desaparecido, pero la cábala y el viejo John no desaparecieron. Aunque sufrieron diversos daños como consecuencia del veredicto, el viejo John quedó completamente incapacitado, mientras que algunas partes de la cábala fueron destruidas, pero ésta aún podía luchar. Sue miró su mano. Cambiar de forma fue muy fluido esta vez. La fatiga que sentía al cambiar de forma ya no estaba presente. Sue sonrió. Pequeños hoyuelos salpicaban su rostro pálido. Parecía inusualmente lindo, pero también muy peligroso. Sin efecto posterior, pensó. Auge. Incluso la cábala, a la que nadie puede rivalizar, estuvo en peligro cuando miles de, entre comillas, dioses atacaron. Grandes trozos de la marioneta mecánica se desprendieron. Engranajes y piezas metálicas volaron por todas partes. El gnomo que la cábala protegía desapareció repentinamente. El dios de la creación percibió la fluctuación en el espacio y se giró, pero sus alas le impidieron moverse y no pudo esquivar el ataque. El dragonante de cabello plateado y ojos rojos atravesó el espacio y apuñaló con su lanza de dragón. Las alas del dios de la creación estaban manchadas de sangre y plumas blancas desgarradas. Aunque fue un ataque sorpresa, Sue no pudo continuar, ya que el dios de la creación huyó. Las aletas de las orejas de Sue se movieron ligeramente mientras sonreía. Intentó escapar. En el momento en que dijo la palabra "ah", y antes de que dijera escapar, las garras de la bestia pelirroja ya habían agarrado los hombros del creador. Los ojos del dios de la creación reflejaban la imagen de Sue. Las orejas del león, del hombre bestia, se movían convulsivamente, y su rostro lucía una sonrisa sedienta de sangre, como una bestia salvaje que acaba de capturar a su presa. Demasiado rápido. Los hombres bestias son los más rápidos en el combate, cuerpo a cuerpo. Ninguna otra raza puede superar su velocidad. Sin embargo, incluso si lo atraparan, seguiría siendo el poderoso dios de la creación. La expresión del dios no cambió mucho, mientras los ángeles que luchaban contra la cábala continuaban repeliéndola. Los dos ángeles más cercanos alzaron sus espadas de luz. Uno estaba listo para cortar el brazo de Sue, mientras que el otro estaba a punto de cortarle la cabeza. Cuando la espada del ángel atacó, los ojos de Sue no parpadearon. Parecía no darse cuenta de que las espadas de luz estaban a punto de cercenarle el brazo y la cabeza. Las garras de Sue se clavaron en el pecho del dios de la creación, cerrándose alrededor de su corazón palpitante. Shunk. Ese era el sonido de las espadas que perforaban la carne y cortaban los huesos, pero también el de un corazón al ser arrancado de sus vasos sanguíneos. La sangre escarlata se derramó por el suelo cuando una cabeza y un brazo cayeron al suelo. Los restos pronto se convirtieron en vapor y se dispersaron en el aire. El corazón del dios de la creación estaba conectado solo por un vaso sanguíneo, mientras lo guardaba en su pecho. El creador miró con tristeza a Lich, mientras el no muerto también lo miró con ojos sombríos. Ambos compartieron el mismo pensamiento. Solo un poquito más y estaría muerto. El momento del arrepentimiento del dios de la creación fue breve. Extendió sus alas y voló aún más alto. Sue estaba completamente rodeado de ángeles. El dios miró al reprimido Sue. El enemigo ahora era un no muerto, pero el dios sabía cómo matarlo. Si destruía el cuerpo de Lich, podría buscar su caja de vida y destruirla. Los ángeles del círculo más interno que rodeaban a Sue alzaron sus espadas. La segunda capa de ángeles entonó una bendición
mientras los ángeles de la capa más externa erigían una barrera para impedir que Xiu se teletransportara. Esta no era una lucha individual, sino una lucha individual contra los representantes de una raza. Las espadas de los ángeles cortaron la cabeza, las extremidades y el tronco de Xiu. Aunque no podía morir, la sensación de estar siendo pisoteado por el enemigo era bastante terrible. Xiu alzó su pálido y apuesto rostro. El fuego del alma en sus ojos se encendió de repente, como chispas que desataran un arco eléctrico. Auge. La espada del siguiente ángel que atacó fue detenida por la espada del deseo ardiente. El ángel miró al demonio de ojos morados, rodeado de arcos eléctricos. El rostro de madera finalmente reaccionó. No vayas demasiado lejos. Los labios del demonio se curvaron hacia arriba. Violentas corrientes de electricidad dorada se extendieron hacia afuera. Los arcos eran muy finos, como finos mechones de cabello dorado, pero convertían en pedazos a cada ángel con el que entraban en contacto. El rayo dorado se extendió 10 metros y luego se tornó púrpura. Aunque la cantidad de arcos aumentó, su fuerza también disminuyó. Los ángeles a su alrededor estaban todos heridos, y Xiu se encontraba en el centro de un espacio recién despejado. Su rostro estaba pálido y tenía un hilillo de sangre en la comisura de la boca. Le era fácil cambiar de forma ahora que había despertado todos sus linajes. Sin embargo, este tipo de batalla intensa aún somete a una enorme tensión a su cuerpo. En la próxima batalla ya no podrá cambiar de forma con tanta libertad. El campo de batalla quedó en silencio por un momento. Al ver al demonio, sus rostros cambiaron, sus ojos apagados reflejaban odio. De repente, un estruendo familiar resonó en el campo de batalla. Xiu buscó con la mirada la fuente. No muy lejos estaba la estatua de piedra demoníaca que había explotado. Sus fragmentos se convertían en cúmulos de luz púrpura. En contraste con la vacilación de los grupos de luz amarilla, los grupos de luz púrpura parecían saber cuál era su objetivo. Reunidos junto a Xiu, se transformaron en innumerables demonios. Ninguno de ellos habló, pues demonios y ángeles comenzaron a luchar entre sí. Todo el espacio se convirtió al instante en un campo de batalla. La presión sobre Xiu disminuyó. Aunque algunos ángeles lo atacaron, sus esfuerzos fueron bastante superficiales esta vez. Xiu sentía una conexión especial con los demonios. No podía dirigirlos, pero luchaban junto a él, porque sangraban la misma sangre. Cada segundo, un ángel moría. En los días de la antigua guerra entre ángeles y demonios, los ángeles perdieron, porque eran buenos sanando, pero malos destruyendo a sus enemigos. Las filas angelicales se reducían rápidamente, a un ritmo visible a simple vista. El dios de la creación mató a un demonio que lo atacaba, y entonces vio a Xiu de pie frente a él. «Dime dónde está Dulce», dijo Xiu. Xiu limpió la sangre de la espada de deseo ardiente con un gesto. Su voz era baja y magnética. Había un dejo de sarcasmo en su tono al decir: «Te dejaré morir con calma, ¿eh?» El dios de la creación miró fríamente a Xiu, pero no habló. Los ojos del demonio púrpura de Xiu se entrecerraron cuando el ángel de 6 alas frente a él se transformó repentinamente en un elfo de cabello plateado y ojos verdes. Era una copia de su forma de elfo. Al mismo tiempo, una estatua de piedra se hizo añicos de nuevo con un estruendo. Grupos de luz verde emergieron de los escombros y fluyeron hacia el dios de la creación. Los hermosos elfos nacidos de la luz verde estaban armados con arcos y flechas. Se unieron a la lucha entre ángeles y demonios, disparándoles. La escena ahora
estaba muy animada mientras la batalla continuaba. Xiu usó su espada para bloquear la flecha que el dios de la creación le disparó. La magia del rayo fue contrarrestado por la magia de las plantas. Xiu extendió sus alas para intentar volar hacia el dios, pero el enemigo usó sus flechas para frenar sus movimientos. La distancia entre ellos se redujo a un solo paso. Antes de que Xiu pudiera alcanzar al creador, la batalla bajo sus pies llegó a su fin. El suelo cristalino estaba casi completamente cubierto de cadáveres. Los ángeles y los elfos habían luchado juntos para matar a todos los demonios, pero habían pagado un precio muy alto. Los ángeles que sobrevivieron eran apenas un dígito, y menos de la mitad de los elfos seguían con vida. Los elfos restantes alzaron sus arcos largos, apuntando al único demonio superviviente que volaba sobre ellos. Xiu alzó la espada de deseo ardiente y usó magia de relámpago sobre la densa lluvia de flechas. El dios de la creación aprovechó la oportunidad para distanciarse de ellos. Xiu miró al lejano dios de la creación, miró a los elfos de abajo, luego las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa que gradualmente se desvaneció. «Quítate del camino», dijo el Lich con voz baja y ronca. El no muerto alzó su guadaña mortal. Los caídos respondieron a la invocación de Xiu. Los cadáveres se alzaron del suelo con una nueva forma. El sonido de la estatua de los no muertos al explotar fue escuchada por todos. Los cúmulos de luz gris no se transformaron directamente en no muertos. En cambio, la luz gris se dirigió a los cuerpos en el suelo, acelerando su transformación. Los no muertos recién resucitados, ya fueran ángeles, demonios o elfos, dejaron atrás su antiguo odio mutuo para atacar a los elfos aún vivos. Sin contar la fuerza de los no muertos, su población era más del doble que la de los elfos. Además, esta superioridad numérica aumentaba con cada muerte de un elfo. Los no muertos ya eran extremadamente poderosos, y cada muerte aumentaba su número. Los no muertos son simplemente la pesadilla de todas las demás criaturas. ¿Es eso así? Una sombra cayó sobre un vampiro que chupaba la sangre de un elfo. El no muerto apenas había levantado la cabeza cuando un enorme puño de metal lo convirtió en polvo. Bip. El enemigo derrotó a X1, XH12172. Continuará con la tarea de limpieza. Xiu miró en silencio al dios de la creación. La estatua del gnomo se hizo añicos. «Soy yo», dijo el Lich. «Usaste mi forma». Si la aparición del elfo podía considerarse una coincidencia, el gnomo de cabello rubio que estaba ante sus ojos lo reveló todo. El dios, que originalmente apareció como ángel, estaba copiando sus formas. El dios de la creación ignoró a Xiu. De principio a fin, no le dirigió la palabra. A Xiu no le importaba el silencio de su enemigo, solo quería matar al dios. Ahora, ansiaba aún más matar a su oponente. No le gustaba que alguien copiara su apariencia. Ese tipo de cosas probablemente captarían la atención y la preocupación de Dulce. El Xiu actual es de esos cuyo ánimo se ensombrece ante la más mínima señal de infelicidad. Los no muertos a su alrededor estaban siendo destruidos por las marionetas mecánicas. La mirada de Xiu se posó en las estatuas de piedras restantes. Tras 4 rondas de combate, había adivinado las reglas del juego. Utilizan distintas razas alternativamente, y la regla es simple. Están recreando la historia del continente del caos. La primera era fue cuando los ángeles y los demonios lucharon. La segunda fue cuando los elfos se aliaron con los ángeles. La tercera fue cuando los no muertos arrasaron el continente. La cuarta fue la época del Imperio Gnomo.
sin usar diferentes formas y linajes de las diferentes razas. Esta batalla era imposible de ganar. Se podría decir que nadie pudo superar este último obstáculo, excepto Xiu. Siempre que sigan las reglas al cambiar de forma, se pueden tomar la delantera y obtener ventaja. La raza a la que se cambie recibirá un impulso formidable de las estatuas de piedra. Las marionetas mecánicas habían terminado de eliminar a los no muertos. Los pequeños gnomos se sentaron sobre los hombros de las marionetas mecánicas y sus sonrisas eran aterradoras. Las máquinas acababan de destruir a todos los no muertos de las 3 razas anteriores. Antes de que pudieran alcanzarlo, Xiu cambió de forma. La quinta era estaba dominada por la raza dragón, por lo que se convirtió en un dragón humanoide de cabello plateado y ojos rojos. Una marioneta mecánica levantó su enorme puño y lo aplastó contra Xiu. La fuerza del viento generada por ese puño ahuyentó al dragón. Xiu se dirigió instantáneamente hacia la estatua de piedra del dragón. La confusión brilló en sus ojos antes de comprender. Si esta batalla seguía la historia del mundo, entonces la raza Noma no había sido derrotada por las demás razas. La razón de su desaparición fue su propia locura. Por lo tanto, Xiu cerró los ojos. En la oscuridad infinita, la llama azul se extinguió y un fuego naranja se encendió. Cuando Xiu se transformó en gnomo, las marionetas mecánicas dejaron de moverse y los gnomos que llevaban sobre los hombros fueron arrastrados por el viento como humo. Solo quedaron los 2 gnomos idénticos. Se miraron en silencio. Las 2 figuras parecían especialmente solas, rodeadas de silenciosas figuras mecánicas. Auge. El sonido de la estatua del dragón al romperse rompió el silencio. Xiu adoptó la forma de dragón más rápido que el dios de la creación. Un grupo de dragones apareció junto a Xiu. Dragones de metal, dragones cromáticos, dragones de gemas. Has perdido. Xiu le sonrió al dios de la creación. El dios no habló. El creador adoptó su forma de bestia al instante siguiente. Los cúmulos de luz roja se congregaron a su lado y se transformaron en bestias. Los dragones y las bestias comenzaron a luchar. Aunque los dragones eran mucho más poderosos que las bestias, su número era menos de 1/10 parte. Si hay suficientes hormigas, pueden matar a un elefante. Los dragones están condenados al fracaso. A Xiu no le importa la muerte de los dragones. Para él, una vez convertido en dragón, su victoria estaba asegurada. Después de los hombres bestia, solo quedaba una raza. Como deben alternar razas, la última estatua de piedra será suya. La raza de los dragones estaba en decadencia, y los hombres bestia prosperaban. Luego, los humanos ganaron prominencia, y los hombres bestia fueron expulsados. Cuando Xiu, de cabello dorado y ojos azules, lideró a un grupo de humanos, el dios de la creación fue rodeado. El dios comprendió que era como cuando Xiu luchaba solo contra innumerables ángeles al comienzo de la batalla. Los hombres bestia fueron aniquilados y las estatuas de piedra de las 8 razas quedaron destrozadas. El dios de la creación bajó las garras. La raza de los hombres bestia ya no era efectiva, así que no tuvo más remedio que convertirse en la misma raza que Xiu, un humano. Como resultado, el dios de la creación no morirá a manos de los humanos, incluso si solo es una imagen falsa. Nadie quiere verse morir a manos de otros. Xiu caminó hacia el dios de la creación. Obviamente la otra persona no quería hablar con él, así que Xiu no se detuvo. Levantó su espada hacia la garganta del dios de la creación. Quizás sabía que resistirse era inútil, por lo que el dios permaneció inmóvil y no opuso resistencia. Mientras atacaba con su espada, aunque no había motivo alguno, Xiu presentía el peligro. Giró la muñeca y la espada cortó oblicuamente, golpeando al dios en el hombro.
¡Tac! Una gran cantidad de sangre fluyó y cayó al suelo de cristal de hielo. Xiu observó la herida en su hombro y luego el hombro izquierdo del dios de la creación. Había una herida idéntica allí. Esto es... Xiu cortó el brazo del dios de la creación y vio que una espada invisible parecía ser una herida idéntica en su brazo. No importaba qué tipo de ataque usara contra el dios de la creación, el mismo daño también se infligiría a su propio cuerpo. Esta situación parecía ser para proteger al dios de la creación, pero la expresión en el rostro del creador era extremadamente desagradable. Trabajó con esmero para crear esta situación. Claramente había hecho todo bien, y este era el resultado final, pero fracasó porque las reglas interferían. Solo él sabía que esto no era para protegerlo, sino un recordatorio de las reglas. Esa persona no es estúpida y pronto sabrá qué hacer. Xiu contempló esta situación. Ahora están en un punto muerto. No puede simplemente matar al dios de la creación, porque matarlo es lo mismo que suicidarse. ¿Matarse? Un pensamiento cruzó rápidamente por la mente de Xiu. Xiu miró al dios de la creación, que era idéntico a él, y sonrió lentamente. Dijo, «Así que eso es lo que es». Su batalla ha reflejado la historia del continente del caos, su pasado y sus eras futuras. Xiu dijo, «Tú me representas y yo represento a la raza humana». Xiu puso la espada en la mano del dios. El creador intentó resistir, pero Xiu lo obligó a sostener la espada. La era de los humanos llegará a su fin. Entonces, Xiu agarró la mano del creador y se clavó la espada en el corazón. Será la era de Xiu. Chocar. Se escuchó un sonido claro. Fue como si un martillo hubiera golpeado un cristal que se hizo añicos, cayendo pedazos por todas partes. Xiu se sintió desorientado por un momento, antes de descubrir que él y el dios habían intercambiado sus posiciones. Ahora sostenía la espada que había atravesado el corazón de la otra persona. Después de la era de los humanos, serás el amo de una nueva era. Parecía haber una presencia que suspiraba satisfecha. La mirada del dios de la creación se desvió de su pecho mortalmente herido hacia Xiu. Según el guión, debería convertirse en dragón y luego en humano. Su función era encarnar la última era del pasado. Xiu debía derrotar a los humanos en la batalla final. Sin embargo, el dios de la creación se negó a seguir las reglas y asumió el papel de Xiu, mientras que el verdadero Xiu representaba a la raza humana. Si Xiu lo hubiera matado en ese momento, significaría que Xiu no podría convertirse en el amo de la nueva era. Las reglas no permitían que esto sucediera, por lo que cambiaron el escenario para darle una pista a Xiu. Al ver cómo las reglas adoraban a Xiu, los ojos del dios de la creación brillaron con diversas emociones: resentimiento, impotencia, envidia, tristeza y finalmente una desesperación y una malicia sin fondo. Incluso si esta persona se convierte en el dios supremo, no será feliz. Xiu vio que la otra persona abría la boca para pronunciar unas palabras vacilantes y con extrema dificultad, como si algo le estuviera atando. Dijo, te arrepentirás de haberme matado. La sonrisa en el rostro del dios de la creación se hacía cada vez más grande. Tú perderás. Antes de que Xiu pudiera ver el final del dios de la creación, todo el espacio de repente se volvió completamente negro, como si alguien hubiera apagado una lámpara. Cuando apareció el dios de la creación, tú se supo que algo malo iba a suceder. Sabía que el dios de la creación era básicamente un regalo que las reglas le dieron a Xiu como premio por completar las pruebas. Xiu miró al creador. Tuze quería hablar con Xiu, pero el ángel a su lado
adoptó repentinamente su forma humana, mientras que el dios de la creación se transformó en una estatua de cristal destrozada. Dulce no sabía qué había sucedido, pero un miedo indescriptible lo dejó sin aliento. Inmediatamente intentó agarrar la mano de Xiu, pero ésta la atravesó. Fue similar a aquella vez durante la prueba de la raza dragón. La mano de Dulce era transparente, como una sombra insustancial. Desaparecer. Él va a desaparecer. Una oleada de intenso miedo y pánico lo invadió momentáneamente. Recuperó la compostura rápidamente, pero aún sentía como si una espada de Damocles pendiera sobre él. Observó el lugar donde el dios de la creación había desaparecido. Solo quedaba un conjunto de llamas transparentes. Los objetos incoloros solo podían percibirse gracias a la ligera distorsión del fondo. Ardía como una llama, con un poder inagotable. Esta era la divinidad del Creador. Suspendido en el aire, había un poder que podía convertirnos en el Dios Supremo. Cualquiera con ojo perspicaz puede ver que este poder debe ser absorbido pronto, de lo contrario explotará, destruyéndolo todo. Ya no hay vuelta atrás. La sangre en el cuerpo de Dulce pareció solidificarse, y su corazón dolió como si le retorcieran con unas tenazas. Independientemente de si Xiu se convertía en el Dios Supremo o no, el resultado sería el mismo, la desaparición de Dulce. Xiu miró hacia atrás y vio que el rostro de Dulce estaba demasiado pálido. Frunció el ceño y extendió el brazo para rodear su cintura. Xiu abrazó al joven de cabello negro. «No te preocupes». El apuesto joven de ojos azules sonrió. El sonido de su voz era como el final de un hermoso cuento de hadas. Pronto terminará. Encima, ¿es el fin? Dulce se apoyó en el pecho de Xiu. El calor de su pecho y su latido constante lo ayudaron a recuperar la compostura poco a poco. Sus ojos negros brillaron al tomar una decisión. Dulce nunca había estado tan desesperado como en ese momento. Quería estar con Xiu. Si no podía evitar su desaparición, debía encontrar la manera de regresar. El dios de la creación pudo invocarlo desde el exterior. Cuando Xiu se convirtiera en el dios supremo, él también debería poder hacerlo. La única diferencia entre ellos era que el dios de la creación comprendía la verdad de este mundo. El dios de la creación fue el primero en descubrir la verdad. Xiu no tiene esta ventaja, pero Dulce puede decirle la verdad directamente. Dulce agarró la manga de Xiu. Quería contarle la verdad sobre este mundo, pero al abrir la boca se quedó sin palabras. Fue como si le hubieran apagado un micrófono. Dulce estaba muy familiarizado con este tipo de situaciones. La fuerza invisible le impedía hablar. Antes no sabía por qué, pero ahora sabía que se debía a las reglas. Las reglas no le permiten decir la verdad, porque involucra el sistema operativo del mundo. Era como un instinto defensivo. Pero el dios de la creación le dijo: «Eres una existencia superior a este mundo. Naturalmente, no tienes que seguir las reglas de este mundo. Por lo tanto, las reglas no pueden impedirle hablar». Solo lo hicieron pensar así al dificultarle el habla. En el pasado, Dulce se dejó engañar por esto. Creía que le era imposible hablar. Ahora va a superar esa dificultad, rompiendo las reglas de este mundo. Dulce dijo: «Yo...». Un extraño sonido surgió de su garganta. Mientras Dulce luchaba por hablar, la fuerza invisible luchó contra él durante un tiempo, antes de ser derrotada. Dulce finalmente sintió que se le aflojaba la garganta. Ya no había restricciones para hablar. Dijo: «No soy de este mundo». Al oír hablar a Dulce, la expresión de Xiu delató su confusión. Dulce estaba a punto de explicar, pero Xiu lo interrumpió desconcertado.
dijo. Justo ahora. ¿Qué dijiste? No entiendo ese idioma. Fue como si le hubieran echado un jarro de agua fría en la cabeza, congelándolo hasta el corazón y los pulmones. Pensó que podría romper las reglas para decirle la verdad a Sue, pero resultó ser demasiado ingenuo. Olvidó que él y la gente de este mundo no hablaban el mismo idioma. Las reglas no podían impedirle hablar, pero sí anular la magia de la traducción. Como lector, Dulce puede entender todos los idiomas de este mundo, pero la gente necesita la magia de traducción para entenderlo. Esa fuerza invisible le decía a Dulce una vez más: eres un lector, no perteneces a este mundo. Es hora de que dejes este mundo. Las pupilas de Sue se contrajeron. Con las yemas de los dedos limpió las comisuras de los ojos de Dulce. Preguntó: ¿por qué lloras? Dulce pensó: ¿estaba llorando? Dulce extendió la mano para ver si tenía lágrimas, pero rozó la de Sue. Cubrió el dorso de la mano de Sue con la suya. Dijo: Sue. ¿Qué pasa? Dijo Sue. Mientras no sea la verdad de este mundo, las reglas no le impedirán hablar. Dulce apoyó el rostro en la palma de la mano de Sue. Sus cejas se tensaron, su ceño fruncido reveló su dolor. Dijo: me gustan mucho las historias. Dulce susurró: me gustan mucho, tanto que quería que se hicieran realidad. Pero alguien me dijo que no fuera tonto. Una historia es solo una historia, es solo una ficción. ¿Cómo puede convertirse en mi realidad? Dulce miró a su persona favorita. Con una voz suave que empezó a temblar al final de la frase preguntó: ¿entiendes? Sue guardó silencio un momento. No respondió de inmediato a la pregunta de Dulce, sino que entrelazó sus dedos. Dijo: yo también tengo una historia favorita. Sue sonrió y usó su dedo para escribir una línea en el aire con elementos de vientos. Si fuera esta historia, la haría realidad. Dulce y Sue estarán juntos para siempre. Las palabras azul pálido brillaron. Su luz no era deslumbrante, pero verlas era demasiado difícil de soportar. Dulce cerró los ojos. Su corazón se estremeció, apretando sus labios en una línea recta. Dulce, no me dejes. Sí. ¿Me crees? Te creo. Tienes que mirarme. Siempre te he estado observando. Dulce, me gustas. A mí también me gustas. La divinidad incolora se había expandido gradualmente, claramente a punto de explotar. Dulce se liberó del abrazo de Sue y lo instó a darse prisa. Dijo: vamos. Sue se levantó, miró a Dulce sin pestañear. Dijo: Dulce, ¿por qué lloraste? Dulce evitó la mirada de Sue, miró a su alrededor y vio a los demás caídos. Muir, Rachel y todos los demás habían muerto según el veredicto. Dijo: pensé en el viejo John y Ariel. Todos se han ido. No es mentira, pero obviamente es más bien una excusa. Sue aceptó la excusa por consideración a Dulce. Cuando me convierte en Dios. Sue tomó al joven de cabello negro de la mano y avanzó. Dijo: podré salvarlos. Dulce dijo: genial. Dulce pensó: bueno, aunque no pueda regresar, habrá gente que acompañe a esta persona. Dulce bajó la mirada y soltó la mano de Sue. Sue se detuvo y miró a Dulce, que estaba detrás de él. Dulce dijo: tú primero. Sue, ... signo de interrogación. Dulce dijo: ¿recuerdas lo que dije? El joven de cabello negro parpadeó, con los ojos empañados por la nostalgia. Dijo: la primera vez que nos conocimos. Dulce se puso los auriculares y dijo, usando la misma entonación y expresión que recordaba: quiero verte convertirte en Dios. ¿Tu propósito?
En el pasado lejano, el lich interrogó al joven de cabello negro que expresó sus buenas intenciones hacia él. La respuesta del joven fue absurda. El joven dijo: «Quiero verte convertido en Dios». Esta noción absurda ahora se convertirá en una realidad. Al recordar aquella escena, Xiu entrecerró los ojos y sonrió con dulzura. Sus ojos estaban llenos de cariño y el deseo de consentir a su amada. Dijo: «Bien». El joven rubio y de ojos azules avanzó a grandes pasos, como siempre lo hacía, decidido a nunca darse por vencido, incluso cuando sufrió muchas dificultades en el pasado. Dulce, desde atrás, observó sin pestañear mientras Xiu subía al trono. Su mirada era casi codiciosa al contemplar la magnífica figura de aquel hombre. Sea testigo de cómo el joven despertará su linaje, experimentará la felicidad y el odio, y finalmente pondrá un pie en el camino para convertirse en un dios. Su corazón vacío dio un vuelco, y Dulce se llevó una mano al pecho dolorido. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa, y sus lágrimas cayeron. «Adiós, Xiu, adiós». Los dedos de Xiu tocaron el objeto incoloro. En un instante, la luz floreció en la sala, mientras Xiu absorbía lentamente la divinidad. Sus ojos brillaron. El poder que ahora albergaba en su cuerpo era indescriptiblemente inmenso. Si quisiera, podría destruir el mundo fácilmente en cualquier momento. El poder supremo le había otorgado privilegios supremos. En todo el continente del caos, nadie podía desafiar a Xiu. Xiu sonrió con satisfacción. Y lo más importante, siempre estará con Dulce. Timbre. Un leve sonido vino desde atrás. El Dios Supremo se giró. Dijo: «¿Dulce?». Detrás de él no había nada, solo un anillo yacía allí.